Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda su docente Patricia Lourdes Moreno Vázquez. En esta oportunidad tengo el grato placer de dirigirme a ustedes para tocar el tema el texto y los modelos textuales que pasaremos a ver en breves instantes. ¿Qué es un texto? Siempre nos hemos preguntado qué es un texto. Bien, veremos brevemente la definición. Es una composición de signos codificados en un sistema de escritura, como un alfabeto que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable de acuerdo a la extensión. ¿De dónde proviene la palabra textus? Etimológicamente del griego textus, que significa tejido. ¿Por qué tejido? Porque tejemos las vocales con las consonantes formando sílabas y a la vez la unión de estas sílabas forman palabras y la unión de estas palabras es un conglomerado de párrafos que forman un texto. También se puede denominar texto a una composición de caracteres imprimibles con grafías, generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario, como un texto claro y original. En otras palabras, un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. ¿Cuáles son los modelos textuales? Vamos a verlos. ¿Qué son los modelos textuales? Se entiende por modelos textuales a los esquemas cognitivos y textuales que se aplican en los procesos de escritura y lectura en un texto como respuesta a una intención comunicativa. Veamos el texto argumentativo. Las secuencias textuales argumentativas suelen presentarse unidas a la exposición con la incorporación de razones que sirven para defender las ideas propuestas y contrarrestar otras ajenas. En este tipo de texto, las ideas deben exponerse de forma secuencial. ¿Qué es? Vamos a ver un texto descriptivo. El modelo textual de un texto descriptivo. Bien, ¿qué es un texto descriptivo? Describir es representar la realidad mediante palabras. Muchas veces se ha definido como pintura verbal. La descripción es un modo de organización del contenido de un texto que está constituido por 3 actividades. Vamos a verlas. La primera es nombrar la realidad. La segunda actividad es situarla en el espacio y en el tiempo. Y la tercera actividad es calificarla. ¿Cuál es la intención de este texto descriptivo? ¿Cuál es la intención del autor? Y la finalidad que desea alcanzar señalan las diferencias entre 2 tipos de descripción: la descripción técnica y la descripción literaria. Vamos a ver ahora la descripción técnica. ¿Qué pretende? Pretende dar a conocer las características de la realidad representada. Sus elementos son la composición, el funcionamiento y utilidad. Es objetiva y predomina en ella la función referencial, aquella que consiste en remitirnos a objetos de la realidad. Pasamos al siguiente punto. ¿Y qué es lo que busca la descripción literaria? ¿Qué es lo que predomina en ella? En ella predomina la función estética, de belleza, por lo que no necesita ser veraz,
sino verosímil. Y cuando hablamos de verosímil, significa que sea creíble. Entonces, el autor es subjetivo y manifiesta su punto de vista abiertamente, ya que no persigue el rigor científico ni tampoco la exhaustividad, sino que quiere destacar aquellos aspectos que considera relevantes para sus fines. Entonces, estamos hablando de la belleza literaria, la descripción literaria. ¿Qué características tienen los textos descriptivos? Tienen la tendencia a la objetividad. Segundo, lenguaje denotativo, o sea que busca solamente un solo significado. Y la abundancia de tecnicismos. Asimismo, tiene como característica la ordenación lógica. ¿Cuál es la finalidad de estos textos descriptivos? Primero, definir. Se encuentra en diccionarios, enciclopedias, textos didácticos y textos legales. Segunda finalidad es explicar. Aparece en textos científicos, en manuales de instrucciones, así como en noticias y reportajes periodísticos. Tercera finalidad es incitar, o sea, pretenden convencer con los anuncios en textos publicitarios. Ahora veamos los tipos de textos descriptivos. El primer tipo de texto descriptivo es el texto científico. ¿Cuál es la finalidad? Es mostrar el procedimiento para realizar una investigación o una experimentación. El segundo tipo de texto descriptivo son los textos técnicos, que muestran los componentes, la forma y el funcionamiento de cualquier tipo de objeto, creación artística o instrumental, ya sea pintura, mecánica, deportes, medicina, etc. Entre ellos se incluyen los manuales de instrucciones de uso y montaje de aparatos, las recetas de cocina y los prospectos de medicamentos. El siguiente texto son los textos sociales, que ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas e instituciones, que son de tipos prescriptivos. Ahora pasamos a ver el texto explicativo. La explicación está relacionada con el proceso humano de comprender con ayuda de conceptos a través de los procesos de análisis y síntesis, según los contextos en los que se produce la explicación. La organización de los contenidos y los procedimientos cambian. Cada género discursivo se caracteriza por formas peculiares de explicación. En un artículo de investigación presenta el tipo de explicación científica prototípica. En cambio, en un artículo de divulgación se presentará una explicación didáctica caracterizada por la frecuencia de definiciones y reformulaciones. En la llamada explicación mediática, es decir, la que se ofrece en los medios de comunicación, se oscila entre una representación didáctica estereotipada, o sea que tiene un modelo, y una representación científica. Algunas categorías utilizadas para enunciar textos explicativos son los siguientes pares: el de causa-consecuencia, problema-solución, ventajas-desventajas, continuidad-discontinuidad, etc., que pueden ser utilizados como esquemas, guías, para redactar este tipo de textos. Ahora pasemos a ver el texto expositivo. Texto en el que se plantea un tema que ha de ser explicado con ideas ordenadas, objetivas y claras. Bien, para que pueda ser comprendido e interpretado certeramente por los destinatarios. Predomina en él el orden lógico.
presentación, desarrollo y conclusión con un desarrollo deductivo o inductivo. Se considera el texto expositivo como una base textual básica a partir de la cual se pueden componer diversas secuencias textuales que pueden ser explicativas, descriptivas o argumentativas, entre otras. Tales secuencias pueden constituir unidades que se eligen como inicio de texto, como avance del tema que se expone o para estructurar la conclusión o ideas finales. Ahora vamos a ver el texto narrativo. El texto narrativo se caracteriza como aquel que representa contenidos concretos interrelacionados. En ellos predomina la información de hechos, situaciones y acontecimientos, señalando referencias espaciotemporales y estableciendo relaciones secuenciales. Un texto narrativo, al igual que la narración, sirve para relatar o contar hechos reales, imaginarios o ficticios que se desarrollan durante un periodo de tiempo en medio de algún escenario con determinados personajes. La narración sigue un esquema lineal, planteamiento, nudo y desenlace. Muchas gracias, estimados estudiantes, por la atención que me brindan, no sin antes hacerles recordar que este tipo de textos están siempre presentes en nuestro diario vivir, en nuestro diario actuar. No es nada nuevo para nosotros como estudiantes, para nosotros como maestros, el estar relacionado con los textos. Diariamente nosotros estamos lidiando con los textos en sus diferentes tipos. Por ejemplo, cuando estamos frente a un texto argumentativo, ¿en qué momento? Justamente cuando nosotros tenemos que argumentar o sustentar alguna posición de manera escrita, que muchas veces después la trasladamos de manera oral. El texto es la redacción, la sustentación con grafías de las ideas, pensamientos o sentimientos que tenemos. En la parte argumentativa sustentamos nuestra posición y también argumentamos la posición de nuestro oponente en algún debate. Asimismo, describimos hechos constantemente a diario, alguna acción, alguna actividad, algún objeto, alguna persona. Está en nuestro diario hablar, en nuestro diario vivir, en nuestro diario accionar. Con la diferencia de que, como ya se nos ha hecho muy común, pensamos que simple y llanamente ello es teórico y escapa a nuestra vida. Y no es así. No es así. Los textos narrativos, ¿en qué momento están presentes? Están presentes justamente cuando hacemos una narración, cuando nosotros queremos enumerar algún dato específico con detalles. Contamos hechos reales o ficticios. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que estos textos están constantemente en nuestra vida diaria. Así es que, simple y llanamente, nosotros nos damos cuenta de que los modelos textuales están presentes en nuestra vida diaria, en nuestro accionar, como estudiantes, como maestros, como profesionales. En suma, ¿forman parte de nuestra vida los modelos textuales? Reflexionemos. Definitivamente sí. Está presente en cada instante de nuestro diario vivir. Está presente en cada instante de nuestro diario trabajar, de nuestro diario estudiar y más aún, en suma, nos sirve a nosotros para nuestra formación profesional, lo cual dará realce, relieve a los trabajos monográficos, a las tesis que posteriormente hagamos, teniendo el conocimiento pleno de qué son los textos y los modelos textuales, para qué nos sirven.
Nuevamente quedo de ustedes muy agradecida por la atención brindada a este pequeño espacio. Muchísimas gracias. Hasta una siguiente oportunidad.